Apocalipsis 6, 9 al 11 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hablábamos, ¿verdad?, de que si estaban junto con la novia o no estaban junto con la iglesia estos. Reyes hizo una pregunta que si estaban en el cielo, ¿dónde estaban? Bien, aquí vemos que con la novia no estaban porque ellos estaban bajo el altar, no estaban sentados en el trono, como la novia estará sentada en el trono, sino el altar simboliza un lugar de sacrificio, de ofrenda a Dios. El trono es un lugar de autoridad, son lugares diferentes. Siendo esto así, es natural entonces concluir que los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, no son integrantes, quieto aquí, no son integrantes de la iglesia, sino que son cristianos después del arrebatamiento. En Primera de Tesalonicenses 4:17 pronuncia más argumentos para sostener que tales muertos no son parte de la iglesia. En Éfeso vemos que las almas de estos muertos clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Pero los integrantes de la iglesia que han sido martirizados o muertos no piden venganza sobre sus ejecutores, sino que piden misericordia. Tesalonicenses 4:17 que dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esteban nos relata en Hechos que cuando le sacaron de la ciudad para apedrearle, los testigos pusieron las ropas a los pies del apóstol Pablo, todavía no convertido, claro, y mientras que él recibía todas esas pedradas, él clamaba a gran voz, diciendo, eh, eh, Señor, no los tomes en cuenta este pecado. Sin embargo, el otro grupo que hemos leído en Apocalipsis, no es esa la oración que hacen. Piden justicia, piden venganza. La iglesia pide misericordia, perdón. Vemos que no se trata de las mismas, de la misma situación. Vemos entonces que quienes conforman la iglesia asumen una actitud diferente de estos que hemos leído. En cuanto a la persecución general, en Apocalipsis 13:7 y Daniel 7:21, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y Daniel 7:21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Entonces vemos cómo van paralelos, tanto Daniel como Apocalipsis. Esto es en el tiempo de la persecución, en el tiempo en que la iglesia será perseguida. En el verso 12
del capítulo 6. Estamos en el 6, así que vamos a ir así, versículo a versículo. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Este sexto sello aún deparará cosas peores de las que hasta aquí hemos visto. Para quienes habiten durante ese tiempo, la profecía nos dice que y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Como hemos visto antes, resulta absurdo señalar que estrellas es un simbolismo usado por Juan para darse a entender con los judíos de la época. Lo que no tendrá precedente será la magnitud e intensidad de esa lluvia de estrellas o meteoritos. Tan espeluznante será eso que la profecía dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrosca o que se enrolla. Hasta aquí hemos visto algunos juicios, algunas plagas, enfermedades, pero de lo que hasta aquí Apocalipsis nos ha enseñado es apenas un aperitivo de lo que serán los juicios de Dios. Aquí habla ya de los juicios de Dios sobre la tierra a nivel personal que Él actúa, mandando o permitiendo. Se supone que estas estrellas de las que habla Apocalipsis son esos meteoritos, ¿no? Que andan por esos astros que andan por el universo y que a veces incluso las noticias nos meten miedo, ¿no? Que si en tal fecha va a caer algo, va a bajar uno a tantos kilómetros de distancia. Pues en este tiempo no será esa distancia, sino que harán diana, porque así Dios lo tiene instituido. Nadie escapará de este juicio y del terror de él mismo supone. La profecía da fe de ello cuando nos revela que y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. En el 6:15 hemos leído, ¿no? La lista de aterrorizados va desde los gobernantes, o sea, todo el mundo. Nadie está exento de estos juicios que vendrán sobre la tierra. Yo no sé si tú ya te has hecho un zulo de esos subterráneos, un búnker de esos. ¿Le tienes preparado? Pues vete preparándole porque ya el tiempo es corto. Amén. ¿No? ¿Cómo? Tampoco te valoras que metes allí con los trastos. No hará falta porque la iglesia no estará aquí. En vez de construir el trastero, construye tu relación con Dios. Esa será la seguridad de que no tendrás necesidad de pasar este tiempo. Isaías profetizó en el mismo sentido. Métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia temible de Jehová y del resplendor de su majestad.
La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra. Isaías 2 del 10 al 19. Vemos como Apocalipsis nos revela casi el 90% de la revelación de Apocalipsis ha sido ya inspiración en otros profetas, especialmente Daniel, Ezequiel, puntualmente David en los Salmos y Isaías, ¿verdad? O sea, aquí podemos ver como casi nos dice lo mismo Isaías que Apocalipsis. Bien, en el capítulo 7, el verso 1, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Este capítulo 7 nos presenta 2 grandes profecías, cada una de ellas referida a 2 grupos bien diferentes de los salvos. Uno son los 144,000, que tenemos del verso 1 al verso 8. La multitud vestida de ropas blancas las veremos después del verso 9 al verso 17 en este mismo capítulo. El capítulo 6 había dejado planteada una gran pregunta: ¿y quién podrá sostenerse en pie con lo que había pasado? Imaginemos con lo que viene. Bien, podríamos decir que este capítulo 7 contiene la respuesta a tal pregunta, porque los 144,000 serán protegidos de los judíos que serán derramados de los juicios que serán derramados sobre la tierra como consecuencia de la ira de Dios. En Apocalipsis 9:4, y la multitud de las ropas blancas finalmente estará delante del trono en la presencia del Cordero. Eso lo veremos en los versos 9 al 15. Según el verso 1, estos 4 vientos que simbolizan el juicio divino son detenidos en su accionar sobre la tierra. El mar y la navegación. Note que hasta este momento los hombres ya venían sufriendo guerras y terremotos y plagas y otras. En los capítulos 6:4, la hambruna, 6:5, las pestes, 6:8, en el capítulo pasado, ¿no? Sin embargo, la ejecución de los juicios es detenida para que se proceda, ¿sabéis a qué? A sellar a estos 144,000. Si bien resulta difícil determinar si esta visión de Juan, descrita en el capítulo 7, tendrá cumplimiento momentos antes del comienzo de la tribulación o una vez inmediata después de la misma hasta el inicio, creo que existen argumentos de peso para sostener lo segundo. A favor de que esta visión tiene cumplimiento después del comienzo de la tribulación, podríamos invocar el hecho de que el capítulo comienza con un después de esto vi, ¿no? O sea que ya estaba sucediendo cosas. También podríamos invocar a favor el hecho de que los juicios se detienen sobre la tierra, el mar y la vegetación, pero no sobre los hombres. Hemos leído que esos 4 ángeles sujetaban los 4 vientos
que no soplasen sobre el mar, sobre la tierra, ni sobre los árboles. Pero no dice nada de sobre los hombres. Cuando esta visión del verso 1 tiene cumplimiento, los hombres ya han experimentado los juicios que suponen los primeros sellos, hambres, pestes y guerras. Pero la tierra y el mar y la vegetación todavía no han sufrido las consecuencias de la ira de Dios sobre la humanidad. Entonces, cronológicamente tenemos en el versículo 6, los hombres experimentan juicios que tienen consecuencias sobre ellos, pero no sobre el mar, la tierra y la vegetación. En el capítulo 7 se detiene la ejecución de los juicios que vienen y tienen consecuencias sobre la tierra, el mar y la vegetación, mientras se sellan esos 144,000 siervos de Dios. En el capítulo 8, estos 4 ángeles cesan en su actividad de detener estos vientos y vemos que las consecuencias de la ira también se hacen ver en el mar, en la vegetación y en la tierra. Pero eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. En Apocalipsis 7, 2 y 3 dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayas sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Te voy a leer aquí unos párrafos que creo que es interesante, aunque yo entiendo que muchos de vosotros ya lo sabéis, pero es bueno recordarlo y también para aquellos que no lo saben. Dice que aparece un nuevo ángel en escena, ¿no? En este versículo, que ordena a otros 4 que no comience la ejecución de los juicios sobre la tierra, el mar y la vegetación, etcétera. A quienes se les ha dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo no hagáis daño. Aparece este ángel y le manda que se esté quieto hasta que se sellen los 144,000. El texto indica que el ángel que ordena la detención o suspensión de los juicios también participa en el sellado de los siervos de Dios. Dice, hayamos sellado, hasta que hayamos, ¿está ahí puesto? Hasta que hayamos sellado. Está hablando en primera persona, ¿no? Está hablando de él mismo. O sea, él formaba parte cuando le da ese mensaje a los otros 4 ángeles. Pero todo hace pensar que será muy breve, ya que los eventos apocalípticos se sucederán rápidamente. Este sello de Apocalipsis 7 protegerá también a los 144,000. Es la misma forma de la señal de Ezequiel 9:4 al 6. Protegió a los judíos de Jerusalén y les dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, a virgen, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal, no os acerquéis y comenzaréis por mi santuario. Vemos que en Ezequiel nos está diciendo lo mismo que les dice de los 144,000. Los pasajes citados de Éxodo y Ezequiel, porque en Éxodo, ¿os acordáis? Cuando el Señor mandó el juicio sobre los primogénitos, también, ¿no? Les mandó poner una señal en cada casa y cuando vino el espíritu de muerte, se le dio permiso de entrar en todo hogar, excepto donde estuviese la señal. Los pasajes citados de Éxodo y Ezequiel ponen en evidencia que existe una íntima conexión entre Israel
y los sellados o señales a marcar puestas para protección durante el juicio o castigo divino. Esto constituye un fuertísimo argumento para defender que los 144.000 son son efectivamente israelitas. Porque Dios siempre usó este método con el pueblo de Israel. Ahora vamos a ver, porque también la iglesia fue sellada, pero vamos a ver que es diferente. Es cierto que Dios ha provisto de un sello también para su iglesia, como nos dice en Efesios 4:30, lo puedes poner, o Efesios 1:13, 2 de Corintios 1:22. En esos pasajes podemos leer algo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis que luego la iglesia ha sido sellada. El sello de la iglesia es para redención, escucha esto, mientras que el sello de los 144.000 es para protección. El sello de la iglesia es para redención, o sea, salvación, mientras que el de los 144.000 es para protección. Y todos los otros que hemos leído de Éxodos, de Ezequiel, ¿verdad? El sello de la iglesia es recibido por todo aquel que cree en Cristo, mientras que el de los 144.000 solo es recibido por este grupo cuyo número debe interpretarse literalmente. Por su función, el sello de la iglesia no se identifica con el sello o señal que recibieron los israelitas en Éxodo 12 y Ezequiel 9, mientras que por su función, el de los 144.000 sí se identifica con el sello del Dios divino, mientras que el de la iglesia es sellada ¿en dónde? En su corazón. Los sellos o las marcas que hemos visto en Éxodos y en Ezequiel son muy similares, muy parecidas a la marca que recibirán los 144.000. Sin embargo, el sello que recibe la iglesia es completamente diferente. Ese es porque nosotros no somos sellados exteriormente, sino interiormente, en el corazón. Como hemos visto, la lectura de Apocalipsis, bueno, no la hemos leído, así que no la hemos, es una cita que no os he dado, porque algunas cosas me las salto para no aburriros mucho. 9:4, surge que este sello impedirá que los 144.000 sean afectados, y escucha esto, por los juicios de la tribulación, al menos de los juicios de la quinta trompeta. En cambio, resulta difícil determinar si el sello librará a estos 144.000 de la persecución y muerte a manos del anticristo. ¿Entendemos esto? O sea, estos 144.000 van a ser sellados para que los juicios de Dios no les afecten. Ahora bien, eso no quiere decir que serán librados de la persecución del anticristo o incluso muertos, porque muchos, estos mártires, después su sangre clamará a Dios, lo cual nos habla que el anticristo a muchos de ellos mate. Entonces, se supone que formarán parte de ese grupo de los mártires que serán martirizados, igual que los dos testigos, igual que los creyentes que tirasen así. Bien, como vimos de la lectura de Apocalipsis 9:4, surge que este sello impedirá que los 144.000 sean afectados por los juicios de la tribulación, al menos de los juicios de la quinta trompeta. En cambio, resulta difícil determinar si el sello
los liberará de total, del total de los juicios, de las persecuciones, de las aflicciones. De los juicios de Dios, sí, de eso están resguardados. Pero el punto es si lo hará o no. Note que Apocalipsis 13:7 y Daniel 7:21 establecen que el anticristo podrá hacer guerra contra los santos y matarlos, y que Apocalipsis 24 confirma esto cuando habla de las almas de los decapitados. Vamos a leer Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y Daniel 7:21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Entonces, los santos son todos, los 144.000 y todos los que se salven, los que vayan a creer. Solo que estos 144.000, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Es algo que sucederá para los que hayan quedado aquí, ¿no? Entonces es algo, digamos que para que nosotros tengamos revelación de lo que va a suceder y seamos más conscientes de que lo que viene es terrible. Bien, en Apocalipsis 7, 4 al 7, dice, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y de la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, ya lo tienes, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 también. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Ahí están los 144.000. 12 por 12, 144. Estos son uno de esos dos grupos que en el capítulo 7 vamos a ir viendo. El sello que tendrán estos 144.000 en sus frentes los protegerá de los juicios apocalípticos, al menos de las trompetas de Apocalipsis 9:4, como sucedió en Éxodos 12, 12 y 13 y Ezequiel 9, 4 al 6. Aquí existen 4 razones por las que este sello es diferente al sello que reciben los integrantes de la iglesia que está mencionando en Éfesos 40:30. Bueno, las citas que antes os di. A esto debemos agregar ahora lo siguiente. El número 144.000 es literal. Nótese que mientras por un lado el versículo 4 dice, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Por el otro lado, el versículo 9 dice, he aquí una gran multitud, la cual nadie podrá contar. Esto pone en evidencia que cuando el número no se puede determinar, así se establece claramente en Apocalipsis, versículo 9. Tenemos en el mismo capítulo dos multitudes, una que se puede contar y una que no se puede contar o que Juan no podía contar o no le fue revelado el número. En Apocalipsis 5:11 nos da otro ejemplo que una multitud incontable, cuando habla de los ángeles alrededor del trono, dice, y su número era millones de millones. No nos equivoquemos y tratemos de espiritualizarlo todo, sino que hay cosas que son literalmente numéricas y tal y como se la explican. Estos 144.000 son israelitas físicamente, no son israelitas del mundo espiritual, son israelitas.
y estarán esparcidos por todo el mundo, porque los israelitas están hasta debajo de la sopa. El periodo en el que aparecerán los 144.000 es un periodo de juicio y de ira, y la Iglesia no es destinataria de ninguno de estas dos cosas. El periodo en el que aparecen los 144.000 forman parte de un tiempo determinado, cortado, para Israel y Jerusalén. ¿Alguien puede leerme o puedes ponerme en Daniel 9:24? La iglesia ya está sellada sin que sea necesario ser resellada. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para que termine la prevaricación y poner fin al pecado y expirar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí nos está hablando ya Daniel de lo que ahora en Apocalipsis estamos leyendo. Por eso Daniel es inspiración y Apocalipsis es revelación. Estas profecías indican la restauración de Israel al final de los tiempos, como podemos ver en Romanos 11, 25 al 31 y en este capítulo de Apocalipsis 7. Por el contrario, sí resulta correcto indicar a estos 144.000 israelitas, así lo establece la Escritura sin dar pie o sin dudar, que son los sellados de todas las tribus de Israel, de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín. Bueno, vimos que el tipo de sellado utilizado y la función que cumple el mismo tiene relación directa con Israel del Antiguo Testamento. Estos 144.000 son el comienzo del cumplimiento de las profecías tocante al retorno de un remanente de Israel a Dios y su aceptación del Mesías. Es por ello que esos 144.000 son sellados o llamados las primicias. Es importante también este detalle, porque 144.000 judíos y no podían ser gentiles que convertidos. Dios quiere restaurar el remanente, porque habrá todavía muchos judíos, todavía hoy muchos judíos que no creen. Y en aquel tiempo habrá muchos que todavía no creen que Cristo es el Mesías. Entonces estos 144.000 serán los evangelistas para el pueblo judío. Y el pueblo judío lo recibirá mejor, puesto que son del mismo pueblo. Gente que tiene el conocimiento de la ley de Moisés, pero que ha sido redimida por la fe en Cristo Jesús, entonces el mismo pueblo judío va a aceptar mejor a estas personas que otras personas gentiles, creyentes. Se piensa también que Dios escogió también estos 144.000 israelitas, porque diríamos, es como decir, bueno, pues va a tener las puertas más abiertas una israelita que un gentil. Va a ser mejor aceptado, vaya. Pero volvemos a lo de antes, son suposiciones. Bueno, estos 144.000 son el comienzo del cumplimiento de la profecía tocantes al retorno de un remanente de Israel a Dios y su aceptación del Mesías. Es por ello que estos 144.000 son llamadas primicias. Se diferencia claramente de esa gran multitud. El error de interpretar no solamente ha sido por parte de los que espiritualizan el pasaje, sino también por parte de otros que son espiritualizados. Afirman identificarse con este grupo. Esto es también importante. Hay grupos que piensan que estos 144.000 saldrán de sus grupos. El hermano que ha hecho este estudio nomina dos denominaciones,
la adventista y testigos de Jehová. Los testigos de Jehová sabemos que es así, que ellos piensan que solo los 144,000 saldrán de ellos y en fin. Pero vemos que no es así. Resulta interesante, escucha bien, notar que en el listado de las tribus no aparece mencionada ni la tribu de Dan ni la tribu de Efraín. Estas dos tribus no aparecen ahí, ni Dan ni Efraín. ¿Por qué? Esto es consecuente con lo establecido en Deuteronomios 29, 18 al 21. Dice así: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, y para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en el libro de la ley. Eso creo que lo encontramos en Deuteronomios 29, 18 al 21, por si alguno cogéis citas. Precisamente las escrituras registran que estas dos tribus, Dan y Efraín, pecaron fuertemente en lo que a la idolatría refiere, y es altamente probable que sea esa la razón por la cual no fueron incluidas en el listado de tribus. Podemos leer tocante al pecado de idolatría de estas dos tribus en Primera de Reyes 12, 26 al 30. Entonces reedificó Joroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó Penuel. Y dijo Joroboam en su corazón: ahora volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. La ciudad de Dan estaba en la tribu de Dan, y la de Bet, no Betel, la de Bet, sí, Betel, Betel, es la de Efraín. Esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Ver también en Oseas 4:17, donde dice: Efraín es dado a ídolos, déjalo. Y Josué 18, 30 al 31. Esto último constituye un argumento adicional a favor de la interpretación de los 144,000. Son efectivamente descendientes de Israel, sin error alguno. Bien, yo creo que lo podemos dejar aquí.